En esta charla introductoria queremos comentarte cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras dudas, interrogantes. Así que bueno, qué mejor que contar con vos, abogado penalista, pero bueno, no sos cualquier abogado penalista, estás especializado en delitos económicos. Yo ya hice con vos una charla y quedó sellada en un video. Hernán, contame, vos eh, has tenido contacto, me acuerdo en esta charla que tuvimos, me dijiste que tuviste experiencia con traductores públicos en tu trabajo. ¿Por qué no empezamos por ahí, ya que hoy es el Día del Traductor Público? Bueno, feliz día antes que nada. Sí, la verdad que la labor de los traductores públicos en los casos de derecho penal económico suele ser muy importante porque muchas veces las pruebas o los elementos o las investigaciones se desarrollan no solo en esta jurisdicción, sino que hay cuestiones en otras jurisdicciones que requieren bueno, de investigaciones y para eso muchas veces se libran exhortos o se toman declaraciones o incluso personas que no hablan español requieren asistencia de intérpretes. Y bueno, acá es donde la figura del traductor público cobra relevancia en punto a la precisión terminológica del uso del lenguaje, ¿no? Digamos, no es lo mismo una palabra que la otra. Bueno, nadie más que vos, Cecilia, puede dar fe de que no es lo mismo cómo llamás a una etapa del proceso, o cómo llamás a un acto procesal, o cómo llamás a Claro, la persona que está prestando declaración en un determinado acto, eh, porque además cada país y cada jurisdicción tiene su propio sistema, y en su propio sistema hay que tratar de compatibilizarlo con aquel en donde el traductor está actuando, para poder de algún modo asemejar un acto procesal a aquel que más se parezca al acto procesal del destinatario de la traducción o de la interpretación. seguramente. Bueno, yo, como hoy estamos en cierta manera cortos de tiempo, tampoco te presenté formalmente, pero ya lo hice en redes. Acá tengo una síntesis curricular de todos tus antecedentes. Como ven, quienes están conectados acá, Hernán no solamente tiene experiencia en lo que es la praxis profesional, sino también práctica docente y vocación docente, ¿verdad? Vocación docente es lo más importante, sí, sí. Bueno, mira, Hernán, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es mostrarte y mostrarles también a ustedes, colegas, algún típico desafío con el que uno eventualmente se toparía, ¿sí? Porque inevitablemente los traductores públicos tendemos a basarnos y a tomar ciertas decisiones en función, ¿sabes qué, Hernán? Una palabra muy sencilla, lo que nos toca. ¿Mm? Entonces vamos a suponer que somos traductores públicos, sí, estamos inscriptos como peritos y eventualmente, fíjense, colegas, nos toca, viene más gente. Viene Paula, Claudia Goldman. Eventualmente pensemos a ver si nos toca traducir algo como lo que vemos aquí. Les doy unos minutos también para los que recién llegan. Bienvenidos, feliz día. Para que lean esto. Imagínense un encargo profesional entonces. ¿eh? Bueno, ya de por sí tenemos, bueno, nulidades, entender qué son nulidades en el proceso penal, a ver en qué etapa estoy, como dijo recién el doctor Prepelici, ¿sí? Dicho sea de paso, bueno, a ver, una preguntonta, ¿eh? Esta abreviatura, ¿qué es? A qué código refiere? ¿Sí? Y bueno, la pregunta más gruesa acá, ¿eh? ¿Qué significa incorporación por lectura? ¿Cuánto es lo que yo debería saber de derecho procesal penal para poder abordar la traducción al inglés de un pasaje como este? Y dicho sea de paso, les comento que esto es algo que yo tuve que traducir hace unos años, en el marco de una pericia. Así que quédense tranquilos de que aquí tenemos un ejemplo profesional genuino. Bueno, a ver, los colegas que están acá conectados, ¿se sienten identificados con un texto así? ¿Les ha tocado también a ustedes? Así que les pido que si tienen ganas que activen el micrófono. Bueno, Claudia, vos tenés mucha experiencia.
Sí, sí, Claudia. Si querés activar el micrófono, ¿te tocó algo así? No se te escucha, no se te escucha. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A mí me costó, Hernán, esto en su momento, a ver, ¿qué es esto de incorporar por lectura? Hernán, a ver, ubícanos, no sé, si alguno Bueno, quiere participar, que me diga, ¿en qué etapa del proceso estamos? ¿Qué consejo nos darías? bueno, lo primero que me parece que es importante identificar es en qué jurisdicción estamos, ¿sí? Y esto no es un detalle menor porque si bien el Código Penal rige para el ámbito de todo el país, los códigos procesales penales son locales, con lo cual tenemos uno por cada provincia, más la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual los ordenamientos procesales son siempre locales y cada jurisdicción tiene su propia modalidad. Hay algunos códigos procesales que son más adversariales, otros no, algunos códigos son lo que llamamos más modernos que otros. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de dónde surge esto, ¿sí? Para entender cuál es el código que rige. Y algo que también hay que tener en cuenta, que aún en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires coexisten también varios modelos procesales, porque dentro del ámbito territorial de Cava, tenemos la justicia federal en lo criminal y correccional, que se rige por el CPPN, que vos mencionabas ahí, que es el Código Procesal Penal de la Nación, y por ahora, porque se supone que dentro de poco se va a empezar a implementar el CPPF, que es el Código Procesal Penal Federal, que rige ya en unas cuantas jurisdicciones del país. Rige en Salta, rige en Jujuy, rige en Mendoza, rige en San Juan, digamos, para lo que es la actuación de la justicia criminal y correccional federal. Y después tenemos, dentro del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la justicia nacional en lo criminal y correccional, que se sigue rigiendo por el CPPN y eso no va a cambiar. Y después tenemos la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propio Código Procesal Penal, que es el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, fíjense cómo en este mismo ámbito territorial, sabemos no, de Cava, tenemos tres códigos procesales penales distintos, los tres, que rigen, bueno, hay dos que ya están en vigencia y hay uno que va a entrar en vigencia en breve. Entonces, como te decía, en primer lugar uno debería identificar en dónde está actuando, cuál es el código procesal que rige esa actuación, cuál es el esquema procesal de ese proceso. Para dar solo un anticipo, el Código Procesal Penal de la Nación está estructurado en dos etapas principales, la etapa de instrucción y la etapa de juicio. Y hay ciertos actos procesales que ocurren en la instrucción y hay ciertos actos procesales que ocurren en la etapa de juicio. Entonces, cuando hablamos de declaraciones, tenemos que ver qué tipo de declaraciones, si son declaraciones testimoniales, si son declaraciones indagatorias, digamos, si la persona que declaró es un testigo o un imputado es distinto, en qué etapa del proceso, ¿sí? Porque si lo hizo en la primera etapa del proceso, esto quedó plasmado en un acta, pero si lo hizo en la segunda etapa del proceso, lo hizo ante un tribunal oral y entonces queda un registro de la audiencia distinto. Son todas cuestiones que nos permiten orientarnos digamos, en el espacio, en el tiempo, en el lugar, en el modelo procesal para poder ser más precisos en la traducción, ¿no? Seguramente. ¿Y ustedes qué me dicen? A ver, los que están aquí, ¿les ha tocado alguna vez traducir esto e incorporar por lectura? Ninguno. Y Hernán, entonces, ¿nos podrías decir cómo queda esto? ¿Qué es esto de incorporar por lectura? Bueno, incorporar por lectura es, si nos referimos a la incorporación por lectura, hay ciertas declaraciones que a veces se recaban en la primera etapa del proceso, en la etapa de instrucción. Les voy a hablar del Código Procesal Penal de la Nación, porque vuelvo a insistir, por ahí la incorporación por lectura que existe en el Código Procesal Penal de la Nación no existe en el Código Procesal Penal Federal o puede no existir en el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si nos referimos al Código Procesal Penal de la Nación, que es lo que me preguntabas, lo que ocurría era que muchas declaraciones que se recababan en la primera etapa del proceso, lo que llamamos la etapa de instrucción, cuando llegaba el momento del juicio, estas declaraciones había que volver a producirlas, porque
para el dictado de una sentencia, la única prueba válida es aquella que se incorpora en la etapa de debate, ¿sí? Entonces, para que las declaraciones puedan ser valoradas en la sentencia, en la etapa de debate, había que reproducirlas ahí, pero había una posibilidad que confería el código, que en algunos casos, con ciertas excepciones y ciertas limitaciones, podían traerse estas declaraciones de la etapa de instrucción a la etapa del debate, mediante lo que se llamó la incorporación por lectura, que es, digamos, las traemos al debate y hacemos de cuenta que se produjeron ahí sin que los testigos vengan, lo que hacemos es incorporar por lectura. Traemos por lectura las piezas procesales de la etapa anterior a la etapa nueva, y en esta etapa de debate, entonces, incorporamos estas pruebas o esta evidencia de esta manera, no viniendo los testigos, sino incorporando por lectura. Después hay toda una discusión que excede esta charla, que es más propia de un curso de especialización en Derecho Procesal Penal, y es si son válidas las declaraciones por lectura en la etapa, si es válida la incorporación por lectura a los fines preventivos, si esto merece algún reparo desde el derecho de defensa o desde la cuestión constitucional, y hubo una serie de precedentes incluso de la Corte Suprema respecto de la invalidez de la incorporación por lectura de prueba de la etapa anterior, si es que no tiene el debido contradictorio, digamos, Claro. sí. Pero bueno, todo esto es una cuestión muy específica de lo que tiene que ver con la incorporación por lectura. Pero bueno, sí, esto es un instituto que existía legalmente previsto y que se utilizaba en la etapa de debate cuando uno quería traer declaraciones colectadas en la etapa instructoria al juicio sin que venga el testigo, digamos. De eso se trata. Ustedes saben, ahora te atendemos, Sergio, que nosotros nos sentimos, ¿sabes, Hernán? A veces nos da miedo traducir literalmente porque pensamos que vamos a hacer un cognado falso. Y bueno, evidentemente sí, acá estamos saltando pasos procesales, hay un criterio restrictivo, según lo que te pude entender. Y uno de repente pensaría, reading, ay no, me siento realmente cohibido, ¿no? Porque esto va a ser un cognado falso si es que traduzco al inglés, para los que somos de inglés. Bueno, cuando estemos en el curso les voy a dar la solución completa, pero acá se las doy parcial, así se sienten incitados y motivados como para inscribirse. Reading no va a estar mal en lo que va a ser la versión al inglés. Yo lo investigué esto y después les voy a comentar cómo lo resolví. Bueno, acá tenemos a Sergio de Pauli, doctor público de inglés y de italiano, y que además maneja, y tenía una pregunta para hacerte. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ante todo, buenas tardes. Le comento un secreto. Le han hecho una propaganda, doctor. Ay, Dios mío, doctor, lo que han hablado de usted, maravillas y loas. Así que se lo confieso. Todo inmerecido, pero se lo saco. Bueno, no, consulta, tengo 115 preguntas para hacerle. No sé si puedo empezar por la primera. Arranquemos. No, ¿cuándo entra en vigencia el tan esperado código? Bueno, esa es la pregunta que todos tenemos. El código, la del 1,5 millones. La entrada en vigencia se iba a ser el año pasado, se prorrogó, Sí. Iba a ser a fin de año, se prorrogó, iba a ser ahora, sí, creo que el 20 de abril, o no me acuerdo qué fecha de abril. Ajá. Nadie cree que esto vaya a ocurrir, todos creemos que esto se va a volver a prorrogar, pero lo que no sabemos es hasta cuándo. También hay muchas cuestiones en juego de por qué se viene prorrogando, políticas, de vacantes, de infraestructura, de recursos, de organización, pero estando ya en abril, en general los operadores no creemos que esto efectivamente entre en vigencia. Creemos que lo van a prorrogar, pero lo que no sabemos es para cuándo. ¿Y a usted lo afecta, doctor, o perdone que le pregunte, ¿no? Pero la gente de su jerarquía, fiscales, jueces, ¿afecta la todavía no vigencia de ese código cuando sí está? En algunas provincias tengo entendido que sí está, porque, bueno, bastante confusa la información, pero Jujuy creo que ya lo tiene, Salta que ya lo tiene, no sé. Hay varias jurisdicciones que ya lo tienen. El Ministerio de Justicia había previsto un cronograma de implementación sucesiva, donde iba a ir entrando en vigencia en algunas jurisdicciones y con el tiempo se iba a ir ampliando cada vez a otras jurisdicciones. Se suponía que el turno de la Ciudad de Buenos Aires iba a ser el año pasado y no lo fue. Pero bueno, hay varias cuestiones que atentan contra la puesta en marcha, o al menos las que se dicen. Los fiscales reclaman más recursos, mejor infraestructura,
y la verdad que Ahora entiendo. suele ocurrir, la discusión es si la justicia tal como está, hay muchas vacantes en muchos cargos, hay vacantes en cargos judiciales, hay vacantes dentro del Ministerio Público Fiscal. De hecho, ahora el gobierno está tratando de impulsar algunos pliegos para cubrir esas vacantes, pero bueno, hay muchas cuestiones que inciden en esta discusión de si el sistema podría ponerse efectivamente en funcionamiento hoy, en el estado en el que se encuentra todo, y esto es lo que viene motivando las prórrogas. Pero sí es cierto que el Código Procesal Penal Federal ya está en vigencia en varias provincias del país y en varias jurisdicciones. La verdad, Hernán, yo te escucho y pienso en la formación que tuve yo de grado y no, yo directamente ni cursé en el traductorado público de Derecho Penal ni Procesal Penal, no sé por dónde vienen ustedes, pero tenemos una necesidad enorme, me parece a mis colegas, de conocer más esta realidad. Pero bueno, hay veces que vamos saltando, como dije, de una urgencia profesional a la otra y eventualmente, por ejemplo, nos puede tocar de vuelta, esto ya lo publicité en redes, traducir algo así. Sí, habiéndose clausurado la etapa de instrucción, córrase vista al Ministerio Público Fiscal a fin de que se expida conforme al artículo 346 del Código Procesal Penal respecto al requerimiento de elevación a juicio. Es decir, ya acá en esta oración tenemos un montón de desafíos conceptuales. Colegas, ¿qué opinan ustedes? ¿Serían capaces de traducir esto, por ejemplo, ahora a primera vista? ¿O necesitan desesperadamente buscar un diccionario? ¿Qué me dicen? No, yo necesitaría estar tranquilo, perdón. Bueno, ok, sí, ya sé. Tranquilo. No, pero igual no me asusta porque es la parte que más me gusta. Bueno, a ver, levante la mano acá, porque si estamos conectados y acá conversando con Hernán es porque una necesidad tenemos. Levante la mano. ¿Todos tenemos claro qué es la etapa de instrucción? Sí. Sí, seguro. Bueno, acá viene más gente. Yo me voy a mutear, Bueno, entonces precisamente en la charla preliminar que nosotros habíamos tenido, Hernán, vos me decías, en realidad es preciso que se entienda que es la etapa de instrucción, pero en realidad tener una visión integral de todo el proceso, ¿verdad, Hernán? Mientras tanto, si alguno quiere sugerir alguna traducción por acá, anímense, ¿eh? ¿Tal? Si no está del todo bien, precisamente es por eso que necesitamos capacitarnos con Hernán y los demás colegas. Entonces, Hernán, ¿qué sería la etapa de instrucción? A ver, La etapa de instrucción sería la etapa de investigación, me parece. Exacto. Y una vez que se decide que la persona puede haber cometido el delito, es cuando se eleva a juicio. Bueno, acá tenemos un aporte de Mónica, porque en función de esta comprensión, deep understanding, de este entendimiento conceptual, vamos a buscar una u otra palabra en el inglés, porque los que somos traductores públicos de inglés, nosotros sabemos que el proceso es bien distinto. Nosotros tenemos un pre-hearing arraignment, después tenemos el indictment. Hernán también fue alumno mío en mis clases de inglés jurídico, ¿verdad? Y acá nada que ver, entonces tenemos que tener mucho cuidado con trazar estas equivalencias. A ver, entonces, Hernán, ¿qué sería la etapa de instrucción? Ya sé que esto es muy complejo, pero a ver, si pudiese sintetizarlo. Mira, en una explicación, tratando de simplificar lo más posible, el procesal penal de la Nación, como decíamos, el proceso está dividido en dos etapas principales. La primera etapa, que es la etapa de instrucción, y la segunda etapa, que es la etapa de juicio. La etapa de instrucción es la que comprende desde el inicio de la causa, la denuncia, la querella, las primeras investigaciones, la recopilación de la prueba, la declaración indagatoria, hasta lo que se denominaría la etapa intermedia, que es la etapa donde se evalúa si la instrucción ya está completa, con miras a ver si se pasa a la etapa siguiente. Es decir, digamos, en la primera etapa lo que se trata de determinar es si existió un delito, quiénes son los partícipes y si se encuentra en condiciones de ser este tema sometido a un juicio oral.
digamos, y luego vendrá la siguiente etapa, que es la de juicio oral, donde se producirá toda la prueba con toda la amplitud de defensa, y ahí eso concluirá con una sentencia que podrá ser absolutoria o condenatoria. Pero la primera etapa del proceso llega a su fin cuando el juez hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estima completa la instrucción. Entonces ahí corre una serie de vistas al querellante, al fiscal, para que ellos se expiden y se pronuncien justamente si ellos creen que esta instrucción o esta investigación está completa, o en caso contrario, qué diligencias son necesarias, y si entienden que la instrucción está completa, si corresponde elevar la causa a juicio, o por el contrario, corresponde progresar. ¿Sabes qué? Te voy a silenciar, perdón, pero tenemos mucha interferencia. Discúlpame, pero sí, se hace mucho ruido. Bueno, creo que está muy claramente respondido. Bueno, y en función de esto, luego, con el devenir del curso, vamos a pensar en algunas posibles traducciones, sobre todo los que somos de inglés, aunque este curso no se circunscribe únicamente a los que son traductores públicos de inglés. Muy bien. Luego tenemos estas que, bueno, según nuestra perspectiva, son muchísimas oraciones imperativas. Hernán, notifíquese, ¿verdad? Todo esto tiene que estar muy bien traducido con precisión. Sí, Terminológica claro. y conceptual. No es lo mismo, hay que entender qué significa el artículo 346. Si uno quiere traducirlo, tiene que entender qué es lo que dice, cuál es el acto procesal que implica. Claro. Porque cuando hablamos a veces de acusación, en el proceso penal no es lo mismo la que se formula con el requerimiento de elevación a juicio que la que se formula en el alegato, y las dos son acusaciones, pero en otros sistemas tienen otras modalidades y la acusación puede ser una u otra, o es un acto compuesto. Entonces, cuando uno usa la palabra acusación, cuando habla de un requerimiento acusatorio por parte de la Fiscalía, no es lo mismo, digamos, No. y el significado que le damos a acusación y cómo lo traducen ustedes en cada idioma. Digamos, qué es lo que en Estados Unidos se entiende por acusación, o qué es lo que en Gran Bretaña se entiende por acusación, o qué es lo que en Italia, que el que traduzca del italiano entiende por acusación. Entonces hay que ver si eso es esto. Claro. Sergio, ¿tenías algo para aportar? Sí, perdón, mil perdones que no me silencié, Cecilia. Doctor, lo que marca la puertita de entrada o de salida a la etapa probatoria, o al fin de la instrucción, ¿es el requerimiento de elevación a juicio? O sea, ahí ya, muchachos, se cierra esta parte, ya no se pueden presentar más pruebas, o estoy equivocado. No, específicamente, esto es lo que configura lo que llamamos nosotros la etapa intermedia, que es, bueno, terminamos la investigación y ahora vamos a debatir acerca de qué frutos dio esta investigación. Y entonces vamos a ver, para clausurarla, ¿cómo la vamos a clausurar? ¿La vamos a clausurar con una elevación a juicio o la vamos a clausurar con un sobreseimiento? Es decir, vamos a hacer como una mini evaluación de qué fue lo que ocurrió en la instrucción, si está completa, si no está completa, y a dónde nos llevan las pruebas. Y el fiscal dictaminará, y la querella dictaminará, y la defensa dictaminará, y el juez decidirá. Entonces, cuando clausura la instrucción, ¿sí? Si la clausura porque está completa, o no la clausura porque no está completa, y si está completa, si la clausura elevando la causa a juicio, o la clausura y dicta un sobreseimiento. Perfecto, doctor, perfecto. La verdad, clarísimo, muy bien. Sí. ¿Cuánto vocabulario? Bueno, sí, pero bueno, ya me ha dado varios dolores de cabeza ese requerimiento de elevación a juicio. ¿Vos trabajas seguido, Sergio, como intérprete en el fuero penal? Sí, yo estoy inscrito y bueno, después espero poder hacer el curso, que les cuento un par de anécdotas que me pasaron, ¿no? Pero sí, actué como perito, y una de las, además de los exhortos, me han pedido en su momento traducir todo un requerimiento de elevación a juicio, y la verdad tengo que confesar que, bueno, que sabía, pero no sabía lo que estaba traduciendo, porque esta era la duda que yo tenía. O sea, ¿se termina la instrucción entonces con el requerimiento? ¿Ya no se instruye más?
Bueno, Esa era la duda mía. vamos a poder abordar por ahí con un poco más detalle cada etapa del proceso en el curso, de modo tal de que ustedes, por lo menos, sin ser expertos en derecho procesal, no vamos a enseñar todo el código en 1 hora y media, pero por lo menos nos va a poder entender en qué etapa ocurre y más o menos cuál es la dinámica de cómo funciona esto, ¿no? Para los procesos generales. Después hay procesos especiales, además, que tienen otra dinámica. Claro, exactamente. Otro ejemplo típico que nosotros tenemos es la traducción de exhortos. ¿Quién no ha traducido un exhorto? Y bueno, eventualmente esto va cambiando según los hechos que fundamentan la solicitud. Acá, bueno, el ejemplo que yo les aporto es, bueno, que hay personas que están inmersas en una estructura transnacional destinada a la captación de fondos del público mediante la tokenización de activos subyacentes. Bueno, acá en realidad la palabra tokenización es lo más fácil para traducir al inglés. Tokenization, anybody can do that. Y me imagino que al italiano y al idioma extranjero esto realmente sería bastante asequible. Ahora, ¿entendemos bien? Es decir, Hernán, contanos, ¿hay nuevos delitos, hay delitos económicos? ¿No es así? Sí, hay un catálogo enorme de delitos y el derecho penal siempre está en expansión. Y entonces, a medida que van surgiendo nuevas formas delictivas, el legislador trata de aprenderlas creando tipos penales específicos para captar estas realidades, ¿no? En general, el derecho suele correr de atrás, no siempre logra anticiparse. Pero nosotros tenemos un código penal que contiene un catálogo grande de delitos, y después tenemos un montón de otras leyes especiales que también contienen delitos que, por ejemplo, la ley penal tributaria es derecho penal económico y son delitos tributarios y contra la seguridad social y no están en el Código Penal, están en una ley especial. El contrabando es otro delito que está en el Código Aduanero, tampoco está en el Código Penal. Es decir, el derecho penal cambiario, ¿sí? Las infracciones a las disposiciones penales que rigen la materia cambiaria, es derecho penal y no está tampoco en el Código Penal, está en una ley especial. Y tiene además, esto además tiene un procedimiento propio especial, distinto del procedimiento general, porque algunos delitos tienen además previsto determinados tipos de procedimientos, y en algunos no, se rigen por los procedimientos generales. Entonces, pero lo que quiero decir es que hay un montón de nuevos delitos que van surgiendo, delitos informáticos, y esto, el traductor, el intérprete, por ahí tiene que tener algún conocimiento, no solo del derecho procesal penal, sino a veces de lo que llamamos nosotros el derecho penal especial, la parte especial del derecho penal, para entender qué es una defraudación, si tuviera que traducir la palabra defraudación, si tuviera que traducir la palabra estafa, si tuviera que traducir la palabra evasión. Son todos términos técnicos que tienen significados propios. Y entonces supongo que el desafío de ustedes será encontrar cuál es la palabra en el idioma, en el inglés o en el italiano, que traduce con mayor fidelidad lo que nuestro ordenamiento jurídico quiere expresar con esas palabras. Que este problema ocurre, creo que en el derecho procesal, pero también en el derecho sustantivo, en el derecho especial. Sin dudas, claro que sí. Bueno, yo sé que vos hoy, Hernán, tenés poco tiempo. Esta charla estaba prevista para unos 45 minutos. No sé si querés contarnos algo respecto de los colegas que te van a acompañar. Porque, a ver, ¿ustedes conocen a esta gente? Nosotros, traductores públicos, vemos estas caras, estos nombres, lo hemos visto en algún congreso, porque yo entiendo que, a ver, en tu área, Hernán, son realmente muy conocidos, tienen un nombre, pero ¿nos podés hacer esta transición? ¿Nos contás acerca de ellos? Esos son el Dream Team, yo creo que, pero por muchas razones. El doctor Mariano Friedman, por ejemplo, ha ejercido la profesión como abogado durante muchísimos años. Hoy en día es un funcionario judicial
actúa en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ende está en contacto diario, permanente y cotidiano con el ordenamiento procesal penal de la ciudad, pero él ha actuado ante la Justicia Nacional, la Justicia Federal, la Justicia de la Ciudad, en su etapa previa a ser funcionario judicial. Es un docente de alma, da clases en la Universidad de Buenos Aires, bueno, no sé si lo sigue haciendo, lo ha hecho muchísimos años, es un gran docente con una gran vocación docente y una claridad expositiva importante. El doctor Sebastián Rego es un funcionario público que trabaja en la justicia penal de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Actualmente él es defensor público oficial en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Es un gran docente, se dedica a dar clases de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires. Es una materia que se cursa en la carrera de grado en los últimos años, algunos hasta se reciben con esa materia. Y es autor de numerosas publicaciones, un libro, su tesis doctoral, siempre vinculada al derecho procesal penal. Y el doctor Esteban Chervín ha sido abogado litigante durante mucho tiempo y hace ya muchos años que es defensor público oficial en la provincia de San Juan. Y su intervención, digamos, es muy valiosa porque él opera con el Código Procesal Penal Federal en forma cotidiana, porque ahí ya rige el Código Procesal Penal Federal, y es el código que en algún momento se va a implementar acá en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces él nos puede traer toda su experiencia en lo que es la utilización de este Código Procesal Penal Federal. Además es un docente histórico, él daba clases de elementos de derecho penal y procesal penal, y tiene una vocación docente enorme, así que me parece que son grandes colegas y grandes docentes que van a poder evacuar las dudas que les surjan a cada uno en el ámbito de su especialidad. Por eso elegimos a alguno que opere con cada modelo de procesales, de estos 4 que elegimos, para que puedan explicarles cómo es la dinámica de estos procesos y que puedan darles la idea de cómo son sus estructuras y que puedan hacerle las preguntas que necesitan. ¿Qué les parece, colegas? Miren qué Dream Team que tenemos, ¿eh? ¿Qué me dicen? Yo le levanto una manito así, ¿eh? A mí me convence, espero que a ustedes también, Paula también, les gusta. Bueno, no sé si tienen alguna, yo tengo una pregunta muy tonta antes de que finalicemos. Yo te he escuchado hablar, Hernán, y ¿sabes con qué nos confundimos? Porque nosotros hemos atravesado otro curso, al menos, bueno, gestionado por mí, acerca del derecho administrativo y su aplicación a la traducción pública. Nos confundimos entre nacional y federal, tendemos a pensar que son sinónimos. Pero no lo son. Ahí está. Ah, no era tan tonta la pregunta. No hay preguntas tontas. No existen las preguntas tontas. Entonces. Bueno, entonces hay que entender que el catálogo de delitos se distribuye de acuerdo a la competencia material en quién es el tribunal que tiene a cargo su investigación y juzgamiento. Y hay determinados delitos que se los llama federales porque tienen ciertas características, ¿sí?, que tienen que ver contra el sistema federal, contra las cuestiones de gobierno, del gobierno federal, y después hay otras cuestiones que lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, y viene lo que se llama la justicia nacional, que en algún momento yo creo que también va a desaparecer. De hecho hay convenios de transferencia de competencias donde hay ciertos delitos que antes eran juzgados por la justicia nacional, hoy lo son por la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y hace poco vimos todos en los diarios que había un intento de traspasar parte de la justicia laboral, que es nacional, a la justicia de la ciudad, y yo creo que en algún momento la ciudad de Buenos Aires va a tener su justicia autónoma como la tienen las otras provincias, la jurisdicción nacional va a desaparecer, pero hoy coexisten la justicia federal, la justicia nacional y la justicia de la ciudad, y cada uno tiene su ámbito de incumbencias, sus delitos en los que intervienen y que juzgan. Y la ciudad tiene cada vez más una competencia más amplia, porque hubo sucesivos convenios de transferencia de competencias penales que fueron algunos delitos en los que antes intervenía la justicia nacional o interviene la justicia de la ciudad. Porque, para lo cual se dictaron leyes en el ámbito del Congreso, leyes nacionales, y sus correspondientes y correlativas leyes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que aceptaron estas transferencias.
Bueno, qué panorama normativo tan actualizado que nos estás dando. Bueno, acá Sergio ya nos hizo algunas preguntas. Me parece que, bueno, antes de que te vayas, Hernán, no sé si alguien tiene una pregunta más. ¿A quién más veo que tenía una consulta por acá? ¿Quién es más? Por ahí no. Veo dos manitos levantadas. Gabriela, ¿puede ser? Hola, sí, no quería preguntar, iba a poner la otra manito y salió esa. Ah, Perdón. como que te lo que aportó Hernán. Bueno, Exacto, perdón. no sé si tienen alguna consulta más. Yo ahora, si vos, Hernán, necesitas retirarte, no hay problema. Yo pasaría ahora a comentarles algunas cuestiones más operativas. El arancel realmente es muy conveniente, son 60.000 por cada participante. Tengamos en cuenta que, a ver, van a ser más bien encuentros, no son cursos realmente muy, muy extensos. He dado otros cursos más extensos en los cuales nos hemos extendido durante 2 horas. Aquí, digamos, esto de alguna manera refleja la intervención de cada uno de los docentes que acá acaba de explicar muy bien Hernán. Ellos van a exponer durante 1 hora aproximadamente, 1 hora y cuarto, se deja un espacio también para preguntas, así que bueno, espero que también estén todos dispuestos a tomar nota, a aprender. Sería una muy buena idea ir leyendo la normativa previamente, quien ya ha tenido que intervenir como perito que traiga sus textos, sus dudas, ¿sí? Aprovechando quizás estos días que tenemos en el medio, ¿sí? Algunos, bueno, lo asignarán a alguna festividad religiosa o no, pero bueno, son días no laborables, así que está bueno como para aprovechar, prepararse, repasar la normativa y traer también dudas y ejemplos concretos, ¿no? Como los que yo traje. Yo que ustedes por ahí haría esto como para sacar el máximo provecho de cada uno de los docentes. Y acá en este formulario ustedes también tienen el cronograma como para que sepan quiénes van a intervenir cada día. Y bueno, la novedad, lo que he negociado quizás para beneficio de ustedes, que yo sé que no siempre pueden conectarse, todos estamos muy ocupados y de repente tienen ganas de ver, aquí les dejo el formulario de inscripción, de ver los encuentros grabados, es una necesidad. Lo que pasa es que, bueno, estamos acá ante profesionales de gran estatura, incluido Hernán, entonces tenemos que ser realmente muy cautelosos con la propiedad intelectual de ellos. Entonces, si uno dice, bueno, lo deja grabado Cecilia, está bien, qué cómodo me siento, lo veo después, pero es solamente para verlo, no para después distribuirlo, bajarlo, ¿sí? Uno tiene que ser respetuoso en realidad de la propiedad intelectual de todos los docentes. Así que, a pesar de eso, lo que logré como alternativa en pos de ustedes es que las grabaciones queden disponibles durante 1 semana, quizás en un Google Classroom, lo dejo con formato cerrado. El que realmente no pudo conectarse me envía la solicitud, lo ve y después esa clase, Google Classroom, la desactivo al cabo de 1 semana. Me parece lo más razonable para ustedes y para los docentes del otro lado. ¿Verdad, Hernán? Lo que ustedes dispongan, ustedes son los organizadores. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario más, algo para decirle? ¿Les interesa? Claudia, me parece que necesitas desmutearte para intervenir, porque me parece que desde hoy estamos tratando de escucharte, pero no, necesitas desmutear para el micrófono. Está bueno que quede grabado, ¿ves? Sí, lo que pasa es que, bueno, andamos a los brincos, Hernán, a veces los traductores públicos, entre una legalización, la otra, y bueno, no todos a veces llegan a conectarse. Esta ya fue una mini clase, ¿sí? A ver, ya aprendimos qué es la etapa de instrucción, incorporación por lectura, los diferentes códigos procesales que coexisten, las jurisdicciones. Paula dice muy interesante. Claudia, no sé si vos querés decir algo más, por ahí necesitas, no sé. Muy buena la exposición. Ya está, ya me desmuté. Muy buena la exposición. Bueno, muy clara. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos en el curso. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? La tenemos a Mónica, que ya intervino. Mónica, ¿querés hacer algún comentario más? No, Sergio, por ahora no, gracias. Sergio, Gabriela, bueno, creo que el perfil de este curso está muy claramente
delimitado, ¿sí? Por supuesto que es un curso que está dirigido a traductores públicos de todos los idiomas. De todas maneras, hacia el final, quizás de cada una de las intervenciones, yo voy a proponer algunos textos fuentes en función de lo que los expositores propongan. Voy a tratar de hacer un traslado para ver qué me tocaría a mí para traducir según lo que ellos explican y cómo yo podría implementar en lo que es la práctica de la traducción en lo que cada uno de los expositores explica, pero principalmente este es un curso como para conocer lo que se dice en inglés el subject matter y sobre todo derecho procesal penal. Sin perjuicio de ello, bueno, hay algunas cuestiones, sobre todo los delitos económicos y demás, algunas leyes, bueno, que tocan más lo que es el derecho de fondo, nuevos tipos penales, pero el perfil, entonces, de este curso apunta a esto, que entiendo es lo que necesitamos y lo que nos falta, porque ¿quién no se ha inscrito o está inscrito este año como perito? Yo estoy inscrita, por ejemplo. Y yo también. claro, claro, y bueno, en cualquier momento sí suena el teléfono y somos convocados para intervenir en una indagatoria y ¿are you ready for that? O sea, entendemos en qué etapa estamos, ¿sí? ¿Qué vamos a ir con el diccionario ahí? Es lo mismo después si traducimos al inglés, que se me mezclan las palabras ya. Indicted, the accused, the suspect. ¿Esto cómo se traducía? Además, yo lo escuché atentamente, Hernán, y habló de absolución. ¿Cómo quedaba, Hernán? Absolver, ¿cómo era? No son, ¿y eso cómo sería? Era acquittal, ¿sí? Y dicho sea de paso, acá sentencia condenatoria, ¿sí? En derecho penal, acá sí se podía traducir como sentence. Bueno, esa transición se las voy a hacer yo, se los garantizo, sobre todo para quienes somos de inglés, pero es un curso, ya les digo, abierto a los traductores públicos de todos los idiomas y también estudiantes avanzados. Bueno, hoy yo también me tengo que ir a clase, Hernán tiene también que retirarse. Muchísimas gracias, Hernán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Espero que les resulte de interés y de utilidad. Y bueno, quedo a disposición. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas